Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por el interés que ha despertado este webinar que presentamos dentro de las jornadas de transformación digital del Instituto de Auditores Internos. El tema que os vamos a presentar hoy trata sobre los retos que presenta todo el nuevo concepto de sostenibilidad corporativa para todas las organizaciones y el papel relevante que tiene la auditoría interna en todos estos procesos de reporting ESG que estamos viviendo todos cada vez con más intensidad. Bueno, yo por mi parte soy Enrique Estampa, socio de PMP, responsable de las soluciones de Diligent para GRC y para gobierno corporativo. Nos acompañan hoy en este webinar para la presentación Sergi Simón Quintana, que es director de ESG en Alba Advisors. Él os va a hacer una presentación sobre el papel del auditor interno ante este nuevo reto de la sostenibilidad corporativa. Y seguidamente está con nosotros Mathieu Tuchet, que es Senior Manager en PMP, responsable de soluciones ESG, que os va a hacer una presentación de cómo nos ayuda la tecnología a gestionar estos retos del reporting ESG. Comentaros que estamos grabando el webinar, lo tendréis disponible a través del IAI y a través nuestro cuando terminemos y tengamos esta grabación disponible. Y también comentaros que las presentaciones que vamos a proyectar, que vamos a poner en el webinar, os las haremos llegar también a todos los participantes. Sin más, muchas gracias. Tenéis abajo en algún sitio dentro de la aplicación del webinar un botón para poder lanzarnos preguntas y respuestas que intentaremos ir solucionando sobre la marcha, aunque dejaremos unos minutos al final para intentar dar respuesta a las preguntas que nos vayáis haciendo. Pues bueno, sin más, muchas gracias. Os dejo con Sergi. Muchísimas gracias, Enrique. Muy buenos días a todos y a todas. Voy a empezar compartiendo pantalla. Bueno, espero que se vea bien en pantalla completa. Sí, se ve bien, ese mismo. Muchísimas gracias. Pues bien, lo dicho, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Sergio Simón. Soy socio consultor de Nalba Advisors, una empresa de consultoría en términos de cuestiones estratégicas y ahora, pues recientemente desde que me he incorporado en temas ESG. Llevo ya 25 años trabajando en el ámbito de la sostenibilidad. Empecé en temas más de impacto ambiental, pero luego enseguida ya pasé a temas más de auditoría y a incorporarme al sector financiero para diseñar modelos de impacto ambiental y social de inversiones, de proyectos, de industrias, etc. Y sin más, vamos a lo que toca, porque en media horita explicar a ver cuál es la función o el papel del auditora interno ante este nuevo reto es realmente complejo. Vamos a intentar dividir esta presentación en tres partes. Una primera parte que es un poco de contexto histórico que creo que es imprescindible. Serán 5 minutos, pero es imprescindible entender qué es lo que realmente cambia con esto de la sostenibilidad respecto a lo que teníamos. Un segundo apartado en el que voy a hablar de los dos grandes retos asociados a este cambio de paradigma, que serán la taxonomía y el reporte, el clasificarnos como sostenibles y el cómo reportarlo. Y finalmente una tercera parte en la que voy a intentar daros tips de cómo interpreto que se debería abordar o que veo que se debería abordar el concepto de auditoría interna en un ámbito tan complejo como es la sostenibilidad tal y como se está planteando. Lo que comentaban, pueden dejar sus preguntas en el apartado de chat, de preguntas y respuestas, y al finalizar la sesión de MAT podremos dar respuesta a sus inquietudes. Sin más, vamos a lo convenido. Lo primero que me gustaría destacar es que esto de la sostenibilidad no es nada nuevo. De hecho, empieza a mediados del siglo XX. Pero es verdad, y eso es innegable, que la actualidad tiene otra dimensión, ha tomado otra dimensión. ¿Qué es lo que ha hecho que tome otra dimensión? Pues bueno, básicamente un hito que acontece en el 2015, que ahora explicaré con un poco de detalle, pero que se sepa que hasta el 2015 la regulación en términos de sostenibilidad iba básicamente encaminada a la garantía de derechos laborales y a la protección del entorno. Protección del entorno en términos ambientales y básicamente regulando vertidos, productos químicos contaminantes, limitando determinadas emisiones contaminantes, no tanto centrándonos en los gases de efecto invernadero, sino empezando por gases que realmente producían daños directos sobre flora, fauna o sobre las personas, ya ser las dioxinas, los furanos, restos de quema de plásticos, los compuestos orgánicos volátiles, etc. Y se empieza a regular también y se regula de forma intensa en los países más desarrollados en términos de protección de espacios naturales y tanto por lo que hace respecto a la geografía del espacio como a las especies de animales y de plantas.
Por otro lado, se trabaja el concepto cambio climático y se trabaja a pensar que la primera cumbre de la Tierra en la que se pone encima de la mesa el tema del calentamiento global es en 1972, ahí es nada, la cantidad de tiempo que ha pasado. Y se empieza a trabajar el concepto de cambio climático intentando fiscalizar las emisiones de CO2, intentando poner límites a las emisiones a partir de un concepto que en el 97 se acaba de materializar, como es el derecho de emisión, el tener que comprar derechos para poder emitir. Digamos, este compromiso que se materializa en un protocolo como el de Kioto en el 97, realmente sí que es verdad que es un punto de salida, pero no tiene ningún éxito. La verdad es que cada vez hemos emitido en mayor cantidad y en mayor distribución geográfica. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el reporte, pensemos que parte de un reporte muy basado en conceptos muy filantrópicos, es decir, las grandes empresas que querían demostrar que de alguna manera devolvían a la sociedad parte de lo que les cogían, pero eran reportes muy voluntarios, hablo de mediados, años 70, de los años 70 del siglo pasado, en los que hablaban pues, bueno, de proyectos de reforestación, de proyectos de economía inclusiva, de proyectos, de alguna manera, de proyectos de componente de carácter social, que cuando se regula en términos de alguna manera de estandarizar la forma en la que yo explico cómo impacto en la sociedad y cómo justifico que impacto de forma positiva, se traduce en lo que es el concepto que todos conocemos de responsabilidad social corporativa. Es decir, de ese reporte filantrópico pasamos a un reporte de impacto, de decir, bueno, ¿qué le cojo yo a la sociedad y al entorno y qué le devuelvo? Eso es el concepto de responsabilidad social corporativa. Bien, esto, como veremos, va a cambiar y va a cambiar de forma radical. Finalmente, como os decía, en derechos laborales y sociales se trabaja, pues evidentemente, por conseguir una mejor dignidad del trabajo y unas mejores condiciones laborales. Pero en 2015 sucede algo de relevancia, bueno, crítica para lo que estamos viendo hoy, que es el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, y os lo resumo muy brevemente, no solo se pone de manifiesto que lo del cambio climático pues va en serio, que el calentamiento global pues cada vez es más patente, que las consecuencias de este calentamiento son ya objetivas y las vemos día a día, sino que se pone de manifiesto algo mucho más relevante a nivel de cómo va a afectar a los grandes, digamos, a los grandes decisores del mundo. Y es que el modelo de consumo, de producción y consumo actual se agota. Dicho de otra manera, no hay recursos suficientes, ni energéticos, ni naturales, para poder satisfacer las necesidades de una clase media que se espera que en el 2030 alcance los 3.600 millones de habitantes. Todo aquel miedo que tenían los famosos Malthus o hasta Erasmus Darwin, el abuelo de Darwin, en cuanto a los límites del crecimiento de la población, estaban basados en un miedo atribuible a que no hubiera suficiente alimento para un crecimiento de la población demasiado grande, muy siguiendo modelos muy de ecología. Pero realmente esto, en los años 70-80, cuando aparecen los fertilizantes químicos, de alguna manera esto se neutraliza y sí que hay capacidad y tecnología para fabricar alimento suficiente para una población de 10.000 millones de habitantes. Lo que no hay es tecnología, sí, pero recursos, ni energía, ni agua, ni energía, ni materia prima, para satisfacer no las necesidades básicas de alimentos, sino las necesidades básicas de la clase media ligadas a la tecnología. De forma muy resumida, no hay litio para tanta batería de tanto móvil con el nivel de producción y consumo que tenemos. ¿De acuerdo? Eso preocupa de forma, bueno, de forma muy importante al capital mundial, es decir, a los países y a los grandes, digamos, a las grandes fortunas. ¿Por qué? Porque un sistema, un modelo de producción y consumo que no funciona, nos lleva a un colapso. Nos lleva a un colapso que, en última instancia, será un colapso financiero. Lo que se acuerda entonces en este Acuerdo de París ya no es solo limitar el calentamiento global y demás, que sí, que ahora explicaré por qué, sino que se acuerda cambiar el modelo de producción y consumo. Es decir, es necesario que nos replanteemos la forma de producir y consumir para poder seguir manteniendo vivo digamos, este sistema de producción y consumo mundial y que no colapse. Para ello, se decide a abordar dos grandes hitos, o sea, abordar dos grandes proyectos. El primer proyecto es descarbonizar la economía. La idea es utilizar la mínima cantidad de combustible fósil posible, porque es uno de los recursos limitantes que tenemos. Por eso se habla de esta transición energética, por eso se habla de que
tenemos que, bueno, eliminar el combustible fósil de la ecuación, y por eso se habla también de que eso ayudará a, de alguna manera, neutralizar, mitigar el calentamiento global. El cambio climático, por lo tanto, se adopta como principal motivación, pero se adopta como principal motivación y se pone como punta de lanza porque realmente es un discurso que es fácilmente trasladable a la población en general. Es más fácil trasladar que el cambio climático está causando problemas que trasladar que en un futuro próximo tendremos una crisis de oferta y demanda por la limitación de recursos. Básicamente por eso. Y ya que vamos a hacer un cambio de paradigma, se plantea otra cosa en el Acuerdo de París, dice, vamos a hacer otra cosa. Ya que de alguna manera estamos haciendo una especie de reset, vamos a intentar incorporar a estos objetivos de mitigación del cambio climático y de adaptación y de descarbonización de la economía, en realidad, vamos a intentar añadirle objetivos relacionados con todo aquello que históricamente ha ido persiguiendo la humanidad, como son la lucha contra las desigualdades, el final de la pobreza, del hambre en el mundo, el limitar los conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto, los 160 y pico países que acuden al Acuerdo de París firman un protocolo que por primera vez es vinculante en el sentido de que por primera vez se pone de manifiesto que si los países, digamos, incumplen de forma flagrante estos hitos o la consecución de estos hitos, pues bueno, puede haber no sanciones, porque no está sujeto a una sanción o a una disciplina internacional, pero sí que puede condicionar la forma en la que va a comercializar con otros países. Es decir, bueno, pues los países van a premiar o a castigar a aquellos otros países que no estén alineados con estos compromisos. Esto nos lleva a que, insisto, no todo va a ser cambio climático, pero sí el cambio climático se va a erigir como la punta de lanza. ¿Por qué? Porque lo primero que se pone encima de la mesa es descarbonizar la economía. Y descarbonizar la economía no implica más que dejar de consumir energías de origen fósil. Y ahora vamos al siguiente punto. Ya estamos viendo que esto es importante, estamos viendo que realmente este cambio de paradigma, si se lo toman en serio, puede influir mucho a todo el sistema financiero y finalmente a todo el sistema productivo y a todo el sistema de consumo. Pero no solo nos damos cuenta nosotros, sino que en el mismo 2015, saliendo de esta reunión del Acuerdo de París, se define básicamente por parte del G20 que el sector financiero va a ser el catalizador de este cambio de paradigma. Lo que llegan es a una conclusión que la verdad me parece súper razonable. Es decir, mira, mediante la regulación y la fiscalización de las actividades industriales no hemos conseguido mucho. Y para muestra un botón desde el 97 con el protocolo de Kioto. Lo que vamos a hacer es regular al sistema financiero. Vamos a hacer que el sistema financiero se vea incentivado a hacer fluir el capital hacia todo aquello que nosotros consideramos sostenible. Luego veremos qué es sostenible y qué no. Pero la idea es, en vez de regular todos los sectores, voy a hacer una cosa, voy a regular al sistema financiero y lo voy, digamos, a empujar a que haga fluir el capital o a que le sea interesante hacer fluir el capital hacia lo sostenible. Y empieza determinando que el primer ámbito sobre el que actuar debe ser gases de efecto invernadero. Es decir, se le va a decir al sector financiero, todo el dinero que tú pongas en actividades que emiten poco CO2 va a ser un dinero que yo te voy a etiquetar como sostenible. Y eso para ti va a ser bueno, en términos de reservas, en términos de muchas otras cosas que hoy no podemos llegar a hablar. Por el tiempo, por la limitación de tiempo. Pero quedaros con esta idea. Al sistema financiero se le da el encargo. Dice, bueno, voy a regular al que al final domina el tema, que el que domina es el sistema financiero, es el que reparte las cartas. Si yo regulo a este y controlo a este y le digo, oye, voy a premiarte cuando repartas cartas a cosas sostenibles, pues la cosa igual mejora respecto a otras iniciativas que habíamos tenido. Y a esta acción es a la que se le denomina descarbonizar la economía. De hecho, es tan relevante que saliendo de esta reunión el G20 insta a la Financial Stability Board, un órgano de estabilidad financiera a nivel internacional, para que cree un grupo de trabajo que le explique a las empresas, a todo tipo de empresas, cómo tienen que reportar el riesgo al que se enfrentan debido a este cambio de paradigma. Dejarme que lo resuma. Lo que estamos diciendo es, señores, voy a descarbonizar la economía. Al descarbonizar la economía habrá gente que no podrá asumir determinados ritmos de producción y por lo tanto va a haber de alguna manera impactado su rendimiento o su solvencia. Por otro lado, al determinar que voy a incentivar al sistema financiero para que el capital fluya hacia lo sostenible, de alguna manera estoy desincentivando que el capital fluya hacia lo no sostenible. Por lo tanto, lo no sostenible va a tener un peor acceso al capital, una mayor dificultad o un mayor coste de acceso al capital. ¿Esto qué quiere decir?
que todas las empresas tienen que hacer un ejercicio de reflexión, de decir, oiga, en este nuevo escenario, ¿en qué riesgos voy a incurrir? ¿Cómo se va a ver comprometido mi rendimiento y mi solvencia? Y no solo eso, sino que como estamos hablando de un cambio de paradigma que puede hacer colapsar al sistema financiero entero, lo que se dice es, y vamos a regular cómo las empresas van a tener que informar, básicamente a las empresas cotizadas, a los inversores, de la forma en la que han evaluado ese riesgo asociado al cambio de paradigma y las acciones que están acometiendo para mitigar dicho riesgo. Esto nos lleva, y con esto ya acabo la introducción histórica, a un periodo de hiperregulación en términos de sostenibilidad. Pensar que en el 16 se ratifica el Acuerdo de París en Europa. En el 17 la Financial Stability Board crea este grupo de trabajo que os he comentado para que las empresas sepan cómo reportar el riesgo al que están sometidas por cuestiones relacionadas con la transición energética y con el riesgo físico del cambio climático. Este grupo de trabajo además se lo encargan crear a Michael Bloomberg, otro indicador de que esto parece que va bastante en serio. En el 18 Europa aprueba un plan de acción de finanzas sostenibles con más de 10 bullet points que se viene regulando desde entonces y que todavía le quedan años de regulación. En el 19 se aprueba un pacto verde europeo, en el 20 una taxonomía, en el 21 una ley española de transición energética, en el 22 la European Banking Authority especifica cómo el sector financiero, especialmente el sector bancario, debe incorporar los riesgos ESG en su solvencia, en su análisis de solvencia, en el pilar 3. Y finalmente, este mismo año 23 se ha aprobado una directiva de reporte de información no financiera. Entonces, ahora lo que voy es a explicar un poco los dos grandes bloques de impacto que van a tener las empresas, que son, básicamente, primero definir qué es sostenible y qué no. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo sostenible que sea, el acceso al capital y la confianza de los inversores en mis actividades, o de los inversores, o de los proveedores, o de los clientes en mis actividades va a ser mayor o menor. Por lo tanto, mi grado de sostenibilidad es muy importante definirlo y definirlo bien. Y segundo, ¿qué debe reportarse? Porque ya no se trata solo de cómo soy de sostenible, sino cómo demuestro lo sostenible que soy. Y esto nos va a plantear varios retos que explicaré en la tercera parte. Pero básicamente, que sepamos que a nivel europeo y bueno, a nivel internacional en otros países, pero básicamente lo que se ha hecho es diseñar lo que se denominan taxonomías. ¿Qué son las taxonomías? Pues son un listado o son unos documentos que tienen listas de actividades y criterios para definir qué es sostenible y qué no. Por ejemplo, si usted es una empresa cementera que es capaz de producir a menos de 60 gramos de CO2 por tonelada de cemento que ha producido al año, usted es sostenible. Si produce por encima de 60, no es sostenible. Si usted es una hidroeléctrica que es capaz de generar energía, pero con una emisión de CO2 de menos de no sé cuántos, y así con todo tipo de actividades. Hay actividades que directamente son alineables, son sostenibles, como la generación de energía verde, como serían las renovables que conocemos de toda la vida, y hay otras que están sujetas a determinados criterios. Entonces, dependiendo de mi grado de alineamiento con las taxonomías, pues bueno, seré más o menos sostenible, tendré una mayor facilidad de acceder al capital, ya sea capital privado, capital público, capital del tipo que sea. Es importante que estas taxonomías, que sepáis que estas taxonomías no solo determinan qué es sostenible y qué no, dependiendo de unos parámetros. Primero tienes que ver si el CENAE de la actividad coincide, después tienes que ver si está sujeta a determinados umbrales o criterios y si los cumples. Luego debes verificar además que no causas un daño significativo a otros objetivos del Pacto Verde Europeo, debes de verificar que cumples criterios incluidos en una taxonomía social que todavía no está aprobada, pero de la que ya tenemos borrador, y finalmente debes calcular un porcentaje de alineamiento. Es decir, las empresas al final no tienen por qué ser solo 100% sostenibles. Puede ser que una empresa tenga un 45% de su actividad sostenible y el resto no, o no elegible, no alineable. El DNSH hace referencia a que, por ejemplo, yo evidentemente soy elegible y sostenible con respecto a la mitigación del cambio climático si tengo un parque eólico, pero cuidado que no puedo poner un parque eólico en un espacio protegido porque estaría comprometiendo la salud de los ecosistemas. Entonces, se trata de que para ser elegible, para ser sostenible, yo contribuya a alguno de estos 6 objetivos sin comprometer ninguno de los otros 5. ¿De acuerdo? Bien. Esto es el concepto de taxonomía. Lo que quiero que se sepa es que, y es importante, que no es nada sencillo, luego lo veremos en la última parte, que existen herramientas ahora mismo en la Comisión Europea que me permiten de alguna manera determinar qué porcentaje de mi turnover, de mi cifra de negocio, de mi CAPEX y de mi OPEX pueden ser
sostenibles o alineados con las taxonomías. Esta es la primera parte, es decir, el primer ejercicio que tienen que hacer las empresas es determinar su grado de alineamiento, su grado de sostenibilidad según la taxonomía. Para ello, insisto, hay muchos datos que intervienen y muchos criterios que hay que tener en cuenta. Desde la perspectiva del auditor interno, parte de vuestro trabajo en materia de sostenibilidad o de ESG va a ser verificar, de una manera, acabar validando este tipo de información. Y por otro lado está el reporte. Primero es cómo me etiqueto yo, en qué grado de sostenibilidad me etiqueto y finalmente cómo voy a reportar. Aquí lo que pasa es que la EFRAG, la European Financial Reporting Advisor Group, ha diseñado unos estándares que han sido adoptados por la Comisión Europea que definen todas las métricas y bullet points que son reportables en materia de sostenibilidad. Os adelanto que ya son más de 1.200 puntos diferentes. Evidentemente no todos aplican a todo el mundo, pero son 1.200 ítems susceptibles de ser reportados y susceptibles de ser auditados y verificados. Ahora os explicaré lo que ello supone. Pero que sepáis que la estructura de estos estándares es una estructura que contempla unos principios generales, una divulgación general y luego 5 estándares para para cuestiones ambientales, cambio climático, prevención de la contaminación, agua, biodiversidad y economía circular, 4 estándares de ámbito social, como es la fuerza laboral propia, los trabajadores de la cadena de valor, las comunidades afectadas y los consumidores y usuarios finales, y finalmente un estándar de conducta empresarial de gobernanza. Insisto que esto, entre los 5, 9, 10 estándares, estamos hablando de unas 1.200, 1.300 métricas. Y ahora, en lo que me gustaría centrar en estos últimos 10 minutos es el intentar aportaros todo lo que estoy viendo en términos de diseño de cómo defino si soy o no sostenible, de cómo están las empresas empezando a valorar las métricas de las que disponen para poder hacer frente a la futura directiva de sostenibilidad corporativa, una directiva que establece cómo reportar estos 1.200 indicadores de los que hablaba y que aplica de entrada entre 50 y 60.000 empresas en toda Europa, de ellas unas 5.000, 6.000 en España, de forma directa, pero hay que tener en cuenta que en la medida en la que parte de lo que hay que reportar por parte de las grandes empresas hace referencia a los trabajadores de la cadena de valor y a la huella hídrica o huella de carbono de la cadena de valor, evidentemente esto al final de forma indirecta va a afectar a cualquier tipo de empresa que trabaje con administraciones públicas o con grandes empresas. Entonces es importante saber que los datos que se van a pedir además ahora tienen una particularidad, que es que hasta la fecha lo que se ha reportado no es que no tuviera o careciera de valor, pero era un valor, digamos, más publicitario, permitirme la expresión. Más allá de lo que se verificaba, no tenía repercusiones quizás en algún tema reputacional, pero pensar que ahora estos reportes que yo voy a hacer y este grado de alineamiento van a condicionar la forma en la que yo accedo al capital y la forma en la que se va a poder ver afectado mi rendimiento y mi solvencia. Entonces, para las grandes empresas no reportar bien esto sería algo similar a estar falsificando las cuentas anuales. La repercusión de esto la gente todavía no es consciente en muchos sectores. En el sector financiero sí, porque llevamos 2 años trabajándolo. En el sector de seguros hemos empezado sobre todo este año, pero la gran mayoría de grandes empresas, bueno, piensan que esto de la sostenibilidad es como una especie de continuidad de la responsabilidad social corporativa y no tiene nada que ver, es decir, pensar que es que metemos la componente económica, financiera, que al final lo que hace tomar las decisiones. Si por cualquier cosa yo omito o proporciono información confusa y por no haberla proporcionado alguien decide invertir en mi empresa y luego mi empresa no obtiene el rendimiento esperado porque han influido cuestiones ambientales o sociales que yo no había reportado bien, yo puedo ser denunciado, demandado y de hecho ya está sucediendo esto. Está sucediendo pues, en grandes fondos de inversión y demás, pero acabará sucediendo con grandes empresas. O podrían ser denunciados pues, determinados contratos de préstamos de crédito, de lo que fuera, por entidades financieras, porque claro, tú de alguna manera has falsificado la información que les has dado para que ellos tomen la decisión de concederte un préstamo o no. ¿De acuerdo? Entonces, esto sobre todo es lo que me gustaría dar como primer mensaje.
esto va muchísimo más allá que auditar una ISO 14000, una OSHAS, pero la implicación, hablo, no quiero decir que el trabajo se tenga que hacer mejor porque tiene más implicación. Lo que quiero decir es que la responsabilidad que hay detrás es mucho mayor. Y entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, que me lo tengo que mirar con más cariño, sí, pero hay que tener en cuenta que es algo completamente nuevo. Es algo completamente nuevo para la mayoría de auditores y es algo completamente nuevo para quien realmente debe valorar el impacto de todo esto, que habitualmente son los consejos de dirección, evidentemente, los comités y financiero y riesgos de las empresas. Los departamentos financiero y de riesgos de las empresas no han trabajado tradicionalmente con variables ESG. ¿Por qué? Porque era información extrafinanciera. Yo ya lo decía, información no financiera. Ahora, esta información extrafinanciera coge la categoría de financiera, coge la categoría, o sea, adquiere una categoría de potencial impacto en las finanzas, en el rendimiento y la solvencia. Y eso va a hacer que o se trabaja de forma conjunta o acabemos teniendo grandes problemas. Vamos a explicar, bueno, cómo se aborda esto y por dónde empiezo. Yo aquí lo que no podemos explicar, evidentemente, es cómo abordar una auditoría de aspectos ESG. Lo que sí que voy a poner encima de la mesa es los retos a los que nos enfrentamos y algunos tips de cómo abordar estos retos. En cuanto a marcos de trabajo, pues bueno, COSO ya sacó en el 2018 la primera guía en castellano de aplicación de la gestión del riesgo empresarial a los riesgos relacionados con el ESG. También tenemos un Integral Framework de COSO en el que hace referencia a los datos de sostenibilidad. Y bueno, son estándares, pues que si conocéis COSO, pues ya conoceréis también estos estándares. Todo sigue pues, con la doble hélice, con los mismos sistemas de control, con la misma referencia a las 3 líneas de defensa, todo lo que vosotros ya conocéis. Entonces, en términos de metodología, no representa un gran reto para el auditor, porque al final los pasos que hay que hacer son los mismos. El problema está en el proceso propio de verificación, de auditoría de la información. Y lo primero es que no tenemos información suficiente o tenemos grandes problemas o grandes deficiencias de información para evaluar los aspectos de sostenibilidad. Y tenemos problemas, estas slides ya os las harán llegar, yo aquí simplemente lo resumo, a nivel de disponibilidad. Hay muchos datos que no se han recopilado de forma apropiada o simplemente que no se han recopilado. Pueden ser que hayan sido recopilados y que hayan tenido acceso público, que no tengan acceso público, que no se hayan recopilado nunca. Tenemos problemas de fiabilidad en términos de calidad y madurez. Tenemos diferentes tipologías de datos, diferenciando entre simples, compuestos estructurados, semiestructurados, y tenemos otros aspectos que es la relación con la relevancia y la disponibilidad del dato, que ahora básicamente es lo que voy a explicar en este tramo final. Lo que quiero decir es que auditar la sostenibilidad dista bastante de lo que es auditar un sistema de gestión o de lo que es auditar unas cuentas anuales, porque el nivel de incertidumbre asociado es altísimo. Y el nivel de incertidumbre asociado viene derivado de muchas cuestiones. La primera es el alcance físico de los análisis. Cuando yo tengo que evaluar una empresa, tengo que tener en cuenta que las empresas habitualmente, pues bueno, se les asigna un CENAE 2 a lo sumo, una actividad en base a una clasificación de actividades económicas, que suele corresponder con la actividad principal, pero que para nada tiene por qué ser una representación de todo lo que hace esa empresa. ¿De acuerdo? Que Endesa tenga o Iberdrola el CENAE de producción de energía eléctrica no me dice nada en cuanto al tipo de actividades de producción de energía eléctrica que hace. Y eso es un problema. Cuando las entidades financieras han empezado a evaluar carteras en estos 2 últimos años, se trabajan en muchos proyectos al respecto, el principal problema que teníamos es que, bueno, ¿qué índice de predisposición o de vulnerabilidad le asigno a las empresas si los CENAEs que tengo no son fieles representantes de lo que hacen? Entonces, tengo que tener en cuenta no solo eso, sino que además las empresas son, especialmente las grandes empresas, estoy hablando, al final son conjuntos de actividades que se realizan en instalaciones ubicadas en diferentes emplazamientos para constituir diferentes organizaciones o sociedades. Entonces, este primer reto de saber cuál es el alcance, el ámbito de lo que estoy analizando es imprescindible tenerlo en cuenta. Os lo dejo aquí para que veáis que las entidades financieras de entrada me van a poder etiquetar en base a mi CENAE, pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es
ser capaces de desagregar ese CNAE y explicarle a la entidad financiera o al inversor que yo no soy ese CNAE, que yo soy un conjunto de actividades que se realizan en unas instalaciones que están en diferentes emplazamientos para conseguir determinado rendimiento, y tengo que ser capaz de determinar qué grado de alineamiento tienen todo este conjunto de actividades, no qué grado de alineamiento tiene mi CNAE. Ese es el primer gran reto. Lo segundo es, y esto ya son recomendaciones, es decir, si yo fuera auditor y me preguntaran, oye, estamos con todo esto de la sostenibilidad, ¿cómo lo ves? Yo lo primero que les pediría a los responsables de llevar este tema, pues en algunas ocasiones es control interno, en otras está siendo sostenibilidad, hay empresas que me he encontrado que lo lleva comunicación, en otros riesgos, es del sistema financiero, pero bueno, es igual, sea quien sea el responsable, yo lo primero que haría es listar lo que se sabe que se tiene que reportar y cómo debe reportarse. Es decir, de las 1.200 métricas de las que os hablaba, de la taxonomía europea, de la taxonomía verde europea, de la social, etcétera, hay cuestiones que está muy claro que hay que reportarlas, y además es meridianamente claro cómo debo reportarlo, cómo debo obtener ese valor. En otros casos se sabe muy bien lo que se tiene que reportar, pero no está claro cómo. Es decir, me pueden decir que yo tengo que calcular el scope 3, el alcance 3 de mi huella de carbono, pero no está claro si voy a utilizar metodología PICAP, si voy a estar con el PACTA, si con el GHG Protocol, etc. Es otro tipo de cuestión que tengo que tener en cuenta. Y después, importantísimo, cuestiones que no tengo que reportar, pero que sería muy interesante tenerlas, porque en caso de que no las tenga, no podré reportar lo reportable. Perdonar este juego de palabras. Pero hay muchas personas o muchas empresas que estoy viendo que están abordando digamos, el ESG Data Catalog, ese catálogo de datos ESG, desde la perspectiva solo de lo reportable, obviando que hay muchas cosas que si no tengo información previa no voy a poder reportar lo obligatorio. Entonces, lo primero que haría es, lista lo que tengo que reportar y sé cómo, lo que tengo que reportar y no queda claro cómo, y lo que no tengo que reportar pero que es necesario tener. Y dentro de esto, lo que recomendaría también, esto es un ejercicio interesantísimo en el que debe participar el auditor, porque yo creo que el auditor tiene un perfil que, más allá de lo que se le asume la independencia, la imparcialidad, etcétera, tiene un perfil perfecto para poder asistir a la empresa en el diseño de todo esto. Si el auditor se pone en una posición puramente verificadora de dar conformidad, nos encontraremos muchos problemas. Yo creo que el auditor debe implicarse desde el momento cero, desde el diseño. Ahora, eso ya dependerá de cada empresa y de cada uno de vosotras y vosotros. Lo que quiero decir es que de lo anterior de lo que hablábamos, ¿vale? De estos tres grandes bloques de información, luego yo tengo que tener muy claro que hay una distinción entre de lo que tengo información objetiva suficiente y de lo que no tengo información objetiva suficiente. Pero de lo que no tengo información objetiva suficiente, puedo distinguir entre lo que puedo obtener de una forma, digamos, relativamente fácil y de lo que no puedo obtener. Si yo tengo más de 3.000 proveedores de determinado material o de determinado producto, yo no puedo asumir que voy a tener la huella de carbono de estos 3.000 proveedores en un año, en 2 años. Es que ni en 50 años. No es, no es esperable que yo pueda tener esa información, porque hay una relación coste-beneficio que no me da. Entonces, yo tengo que tener muy claro de lo que tengo información objetiva suficiente y por lo tanto ya marcarlo como algo reportable, sé cómo tengo que hacerlo y tengo el dato, y de lo que no tengo dato tengo que diferenciar entre lo que fácilmente obtendré y lo que me puede costar muchísimo obtener a corto plazo. Y finalmente, tengo que hacer otro tipo de distinción. De lo que vaya teniendo información o pueda llegar a tener información, tengo que distinguir muy bien entre lo que puedo calcular, y lo que se puede calcular es siempre lo que yo puedo hacer mediante una relación matemática en la que todos los términos tienen un dato objetivo asociado, y lo que debo estimar. Cuando yo no puedo hacer cálculos porque, digamos, no estoy trabajando con un modelo determinístico o porque tengo que introducir probabilidades de por medio, tengo que hacer estimaciones. Y cuando hago estimaciones, me encuentro a su vez con dos opciones, que puedo estimar con niveles de significancia aceptable, es decir, es una estimación que tiene un error, que dices, bueno, pues, ostras, dentro de este margen puedo estar muy seguro, tengo un 95% de confianza de que lo esperado va a estar entre este valor y este valor, y lo que no puedo estimar con un nivel de significación aceptable. Es decir, lo que tradicionalmente, cuando no saben cómo hacerlo, la gente se inventa.
es preferible decir que con la información disponible no es estimable con un grado de significación aceptable, que intentar inventarte una estimación, por muy proxy que lo llame y tal, que no me sirva para nada. Porque hasta ahora, insisto, no tendría por qué tener ninguna repercusión, tampoco la gente se ponía a hacer números sobre los indicadores que tú presentabas, pero ahora sí que podría tenerlo. Si por cualquier cosa el rendimiento de tu empresa difiere de lo esperado, puedes llegar a tener problemas porque alguien se puede poner, ya, usted me dijo que tenía esto controlado. Y realmente la estimación que hizo es una estimación que tiene un error tan grande que es como si se la hubiera inventado. Me quedo, quedaros con estas dos slides. Yo creo que es lo primero que toda empresa tendría que abordar con el apoyo de las entidades, de los auditores. Y finalmente, ya con esto sí que finalizo. Recomendaciones más generales, bueno, y todo en términos que me preguntan mucho de herramientas, de softwares y tal, y que ahora Matt os explicará. A ver, yo personalmente, como consultor y por la cantidad de proyectos que llevo en la materia, yo recomendaría, primero, no intentar digamos, comprar, obtener una herramienta que me lo haga todo. Actualmente no hay nada que me lo pueda hacer todo porque precisamente no está todo hecho, que está mucho en desarrollo, y empezaría con herramientas que aborden aspectos ESG que ya sean maduros. La huella de carbono es un aspecto maduro y hay unos protocolos. Entonces, si encuentro un software que me permite garantizar una trazabilidad, hacer buenos cálculos, coger buenos índices de intensidad de emisión, perfecto. O mapas de riesgos, o sea, todo lo que tenga un nivel de madurez importante, pues está bien. Ahora, entrar en herramientas que me incorporen la taxonomía, me calculen el alineamiento y demás, yo sería prudente de entrada antes de hacer una inversión de este tipo. Siguiente, seguir trabajando con GRI. GRI es un estándar de reporte de impacto que tiene muchísimos indicadores que normalmente las empresas son los que han utilizado para reportar en materia de RSC, y lo que haría es empezar a analizar la correspondencia entre GRI y SRS. Y otra cosa importantísima, empezar a trabajar la correspondencia y a la vez empezar a mirar de todo lo que he reportado con GRI, cuánto de ello me he inventado, cuánto he estimado, cuánto he calculado, cuánto realmente tenía datos para decirlo y cuánto. ¿De acuerdo? Si no se está trabajando, empezar a trabajar con estándares de materialidad financiera, es decir, cómo va a impactar el nuevo cambio de paradigma en mi rendimiento y solvencia. No pretender que en un periodo corto de tiempo, digo en un año, pero pueden ser 2, se vaya a disponer de toda la información necesaria para dar conformidad como si estuviera auditando unas cuentas o como si estuviera auditando, insisto, una 9.000 o una 14.000. Entender muy bien los límites de las estimaciones y los errores asociados a la información y al método, que van a ser muchos. Y finalmente tener presente en todo momento que auditar ESG, vuelvo a repetir, no es auditar cuentas o sistemas de gestión de control habituales. Hay demasiada incertidumbre involucrada en muchos de sus aspectos y por lo tanto es necesario empezar con este primer paso de hacer un catálogo de datos ESG. No simplemente decir, bueno, es lo mismo que auditaba hasta ahora con el GRI, pero con un poco más de métricas. No, porque soy consciente y he trabajado en muchos proyectos de verificación de informe y tal, que hay muchas métricas que se reportan con el GRI, y todos vosotros lo sabéis, que se ponen de cualquier manera y también son verificadas de cualquier manera. No tenía repercusión y lo que viene ahora va a tener repercusión, va a poder tener una repercusión importante, va a tener una repercusión sobre el rendimiento, la solvencia y sobre los inversores de la empresa. Y hasta aquí llego. Disculparme si me he ido 5 minutos más de lo normal, pero quería dar el máximo de información posible. Os dejo con Mateo, que os va a explicar bueno, las herramientas asociadas. Creo que es interesantísimo que se vea esta parte, porque os daréis cuenta de qué herramientas, en el caso de PMP, son suficientemente maduras como para empezar a trabajarlas y que realmente me aportan valor sin tener que encontrar una solución integrada de todo con todo, porque, insisto, nos va a causar más problemas que otra cosa. Matt, un placer y te dejo con la audiencia. Muchas gracias, Sergi. Dejo de compartir. Comparto pantalla. Primero comparto una primera presentación. Y ¿veis bien mi pantalla? Sí, se ve perfecto, Mati. Vale, perfecto. Pues empiezo. Muchísimas gracias a todos por asistir a ese webinar. Soy Mathieu Touché, responsable de las soluciones ESG en PMP. El objetivo de la presentación, como comentó Sergi ahora, es presentaros en qué la solución de Diligent ESG
acompaña y acompañará al auditor interno en su misión, ¿vale? de realizar el audit de el reporting SG. ¿Vale? Entonces, voy a pasar. Solo antes de empezar, ¿vale? Solo comentaros que la solución de Diligent SG es una solución de renombre internacional que está presente en las guías de mercado de Gartner, ¿vale? A nivel SG, y una de las soluciones por las que los clientes muestran más interés. Además, aparece en el cuadrante Verdantix, ¿vale? Como líder en soluciones SG. Y además a nivel de marcos regulatorios, Diligent SG es un partner certificado, ¿vale? De los principales marcos regulatorios, como podéis ver en la parte derecha de la diapositiva. Entrando ya más en detalle en lo que vamos a ver hoy, ¿vale? La solución de Diligent SG, ¿vale? Mi objetivo es enseñaros cómo va a acompañar, ¿no? Lo que comentaba el auditor interno en su misión. Ahí vemos que hay varias piezas, ¿vale? Una de ellas es la gestión de los riesgos SG. Ahí no entraré mucho en detalle en esa primera parte porque ya había un webinar específico, ¿vale? De lo que es la gestión de riesgos con Diligent, pero solo comentaros que Diligent es una solución que es líder mundial en gobierno corporativo, auditoría y gestión de riesgo. ¿Vale? Veremos algunas identificación de riesgo, etcétera, después, pero no entraré mucho más en esa primera pieza. Lo que sí abordaremos más es la parte de la gestión de los datos SG con pues, todos los retos, ¿no? asociados a esa gestión de los datos granulares que vendrán a nivel de SG. Ahí lo que veremos es cómo la solución de Diligent SG permite garantizar la calidad de los datos, ¿vale? La fiabilidad de los datos y reducir en todo el proceso de recopilación de los datos SG, reducir el riesgo operativo relacionado a todo ese proceso. A nivel de funcionalidades, ¿vale? Veis aquí en la parte de abajo varias funcionalidades de la herramienta. Una de las primeras es la posibilidad de adaptarse a la granularidad de la empresa a la que voy a tener que hacer esa recopilación de los datos SG, ¿no? Es decir, si yo al día para recuperar un dato de calidad tengo que estar a nivel de edificio, de división, de business unit o incluso a nivel de activo, tener esa posibilidad, ¿vale? Y a ese mismo nivel de granularidad la posibilidad de definir y asignar los responsables de proporcionarme ese dato. En caso de no realizarlo, ¿vale? Poder lanzar alertas en caso de datos incompletos, ¿no? Para asegurarme de la completitud de los datos. Y luego a nivel de lo que es la recopilación, ¿vale? De los datos, la solución de Diligent SG cuenta con una serie de métodos de recopilación, ¿vale? Pues lo típico, una plantilla, ¿vale? Para cargar mi dato, pero también la posibilidad de hacer cargas masivas para cargar pues, varios meses a la vez, varias plataformas, edificios, etcétera. Y luego, por último, la posibilidad de conectarme con más de 80 conectores nativos a cualquier fuente externa, ¿vale? Porque si un dato existe y quiero reducir el riesgo operativo, si un dato existe en otra herramienta, pues no tiene sentido volver a recopilar ese dato a nivel manual, ¿no? Pues lo mejor es conectarse a esa misma fuente y recuperar ese dato. Luego, en cuanto a lo que es el cálculo, ¿no? de la huella de carbono, Diligent SG lo incluye, ¿vale? Es algo que hace nativamente, permitiendo, ¿no? de realizarlo directamente dentro de la herramienta y otra vez reducir el riesgo operativo de realizar ese cálculo por fuera, donde pues tengo miles de posibilidades de realizar errores y dar una huella de carbono, un cálculo de huella de carbono que no sería correcto. Y luego, por último, ¿vale? Tenemos toda la parte de trazabilidad que hablábamos, ¿no? Pues tener una plena trazabilidad y la posibilidad para cada dato que voy a ir dando de colgar evidencias. Eso es cuanto a la parte de gestión del dato SG que iremos viendo. En cuanto a los marcos regulatorios, ¿vale? Aquí vemos los GRI, al día de mañana la parte CSRD, como comentábamos, y la solución permite a la compañía asegurarse del cumplimiento normativo, ¿vale? Para cada estándar que aplica a la compañía.
Vale, entro ya en lo que es la presentación de la herramienta, ¿vale? Me conecto. Entonces, lo que vemos aquí, ¿vale? Es la página de inicio de Diligent SG, ¿vale? No entro más en detalle y de este mismo menú se accede a todas las funcionalidades de la solución. Lo primero, la primera pieza que comentábamos era la gestión del riesgo, ¿no? De los riesgos SG. O sea, y lo que os quiero enseñar es la posibilidad dentro de la misma herramienta de identificar todos los riesgos ESG y cuando ya están identificados, la posibilidad dentro de la misma herramienta de contactar tanto con internos como externos, entonces usuarios o no usuarios de la solución, contactar y mandar cuestionarios a esas personas, esos grupos de interés, para que pueda realizar la evaluación de los riesgos SG. Y toda esa información que voy recopilando fluye automáticamente dentro de la herramienta, ¿vale? Para realizar esa evaluación. Cuando ya tengo toda mi evaluación de todos mis riesgos realizados, tengo la posibilidad de tener una representación gráfica que me permite priorizar e identificar los principales riesgos, ¿vale? Que tengo dentro de mi compañía y eso es algo que se ha enseñado, entonces no entro en detalle, pero en el otro webinar, de toda la gestión y la asignación de controles para ir mitigando esos riesgos dentro de la compañía. ¿Vale? Entonces, otra pieza que hemos visto es todo el cumplimiento normativo, ¿vale? Ahí lo que vemos es la carga de todos los GRIs, ¿vale? Pues los GRIs existen en cuanto tengamos los CSRs definidos, entrarán, están todos cargados, todos los estándares y se van actualizando, ¿no? Y pues ahí, por ejemplo, para uno de las emisiones que he cogido, tenemos el detalle de lo que incluye ese estándar. Puedo definir a nivel de mi compañía todo lo que aplica a mi compañía y voy a poder definir dentro de mi recopilación una serie de controles, ¿vale? Que voy a poder ir asegurándome de la calidad, de la fiabilidad, como comentaba, de los datos y cuando veo que esos controles están correctos, decir y ya marcar, ¿no? Que estoy cubriendo cada uno de los estándares y estoy cubriendo la norma, ¿no? Que aplica a mi compañía. Entro ya en lo que es la parte, ¿vale? El cálculo de la huella de carbono, ¿no? Más en la recopilación de indicadores ambientales. Ahí enseñaros que el árbol organizativo, ¿vale? Del que hablaba, la posibilidad dentro de Diligent SG de definir y adaptarme, ¿no? A la granularidad de la empresa para ir recuperando mi información a nivel pues de división, ¿vale? Departamentos, etcétera, y asignar a ese mismo nivel responsables y alertas, ¿vale? Para que me pueda asegurar de la completitud de los datos. Y luego con ese mismo árbol lo interesante es que toda la información que voy a ir recopilando se va agregando y la puedo ir analizando a nivel de región, a nivel de país, a nivel de compañía, ¿vale? A cualquier nivel que voy definiendo para ir agregando mi dato y seguirlo, ¿no? Pues eso es la primera parte que quería comunicar con vosotros. Luego lo segundo es, dentro de la solución de Diligent SG, ¿vale? De manera nativa, la presencia, ¿no? De todos los indicadores SG que me permiten seguir pues, los famosos alcance 1, 2 y 3, ¿vale? Con pues, todas esas actividades, ¿vale? Todos esos indicadores. Ahí comentaros que hay dos partes, ¿no? La primera que es el cálculo de la huella de carbono. Dentro de ese mismo cálculo, la herramienta sigue el GHG Protocol, ¿vale? Para asegurarse de que la manera de realizar los cálculos es correcta. Y además, la herramienta cuenta con más de 70.000 factores de emisión que me permiten pues, realizar todas las conversiones a toneladas de CO2. Pero también, pues, algunas compañías, pues a lo mejor no tienen esos factores y usan factores de emisiones propios, es posible dentro de la solución parametrizar esos mismos factores de emisión con los de la compañía para asegurar una continuidad, ¿no? Si he empezado a calcular mi huella de carbono con unos factores de emisión, tengo que asegurarme de que sigo usando la misma metodología, ¿no? Entonces eso está permitido ahí, ¿vale? Luego lo que está ligado más a la recopilación del dato mismo, ¿vale? Ahí, pues como comentaba, podemos entrar el dato por plantilla, podemos entrar dato de manera masiva y luego para cada dato que se ha entrado en la solución, lo que vemos, ¿vale? Es la plena trazabilidad, es decir, que
voy a ver si se ha usado un fichero de carga dentro de la solución, voy a tener ese fichero automáticamente para que pueda ver de dónde viene el dato, qué fichero se ha usado y con cómo se ha cargado, ¿no? Y además puedo colgar cualquier evidencia, en ese caso, pues la factura, ¿no? Tengo un dato, cualquier tipo de dato, y voy a tener que asegurarme y acreditar que el dato es correcto, ¿no? Pues cuelgo la evidencia y tengo acceso a la misma factura, ¿vale? Y luego cualquier modificación dentro de la solución, ¿vale? Me pide sistemáticamente una justificación, ¿no? Es decir, no puedo empezar a cambiar datos sin explicar y tengo que explicar por qué estoy cambiando cualquier dato, ¿no? Y todos los logs luego me permiten seguir esos cambios de datos. Es decir, pues yo veo quién lo ha cambiado, cómo, cuándo y en las justificaciones, ¿vale? ¿Por qué he ido modificando el dato? ¿Por qué he ido poniendo nuevas piezas, etcétera? Vale, por último, en lo que es la solución en la parte ambiental, la posibilidad de seguir, ¿no? La completitud. Hemos dicho, pues lanzamos alertas, pero además tengo todo un módulo que me permite asegurarme que dentro de mi organización he recopilado el dato de manera correcta, ¿vale? Ahí pues estoy al día, tengo 100% de mis datos, pero en algunos, si por ejemplo un indicador tengo que recuperarlo una vez al año y tengo que dar un dato por mes, pues me aseguro con ese módulo que tengo todos los datos, ¿vale? Y luego, por último, volviendo a lo que es pues ya la recopilación completa, ¿no? de mis indicadores SG dentro de mi compañía, ahí hemos visto los ambientales. La solución permite, obviamente, recuperar también toda la parte social o de gobernanza, que sean indicadores, porque es complicado, ¿no? Y complejo, pues que sean indicadores de texto, pueden ser de texto, numéricos, etcétera. Y cuando ya tengo toda esa recopilación realizada, tengo la posibilidad con esos informes, ese tipo de informe, ¿vale? Mezclando texto, gráficos, de seguir la recopilación que he ido haciendo en mi compañía, ¿no? Aquí se acaba mi presentación. Muchísimas gracias y cualquier duda, pues estoy aquí para cualquier aclaración, ¿no? necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Matt. Gracias, Sergi. Bueno, tenemos un par de preguntas aquí en el webinar. La primera pregunta, Sergi, comentar que dado que las empresas están recientemente implantando ya modelos de gestión y seguimiento del riesgo ESG, lo has comentado durante tu presentación, en muchas empresas, ya casi todas las empresas están haciendo algo. La pregunta es desde cuándo deberían incluir en los planes de auditoría la revisión del modelo y si tiene sentido incluir alguna revisión, al menos durante el año que viene, el año 2024, una revisión de estos modelos y si hay alguna expectativa regulatoria que auditoría, en cuanto a auditoría para revisar estos modelos dentro de las empresas. Bien, es súper interesante la pregunta. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para que algo sea obligatoriamente auditable, aparte de que haya un mandato legislativo, tiene que estar incluido en las políticas en las políticas de la empresa. Es decir, si en la política de control interno, de auditoría interna, se establece que van a tener que forman parte del alcance de la auditoría interna los reportes de información no financiera, por ejemplo, pues se va a tener que auditar. Lo normal es que se desarrolle, y esto es lo que habitualmente estamos viendo en el sector financiero, que es el más avanzado, que se desarrollen o se elaboren planes directores de sostenibilidad. Es decir, una especie de sistema de gestión de la sostenibilidad, aunque no me gusta llamarlo sistema de gestión porque no va contra ningún estándar certificable, pero sí un plan director en el que se establezca, bueno, pues cuáles son los compromisos, cuáles son los objetivos, cuál es mi plan de acción y cuál es mi revisión del sistema. Y ahí es donde se especifica si algo tiene que ser o no auditable. Lo que sí que es seguro es que para 2025 las grandes empresas ya van a tener que reportar según mandato de la nueva directiva de sostenibilidad corporativa y por lo tanto los datos que se reporten han tenido que ser recopilados y auditados internamente durante el 2024, o sea, el año que viene ya. Eso sí. Fenomenal, muchas gracias. Y hay otra pregunta, si existen marcos, algún marco concreto para la evaluación de un modelo de madurez de ESG. Sí que los hay. Otra cosa es la utilidad que puedan llegar a tener. En el mismo documento de COSO que os he referido, de cómo considerar los riesgos ESG en el marco de COSO,
hay un cuestionario de madurez. La Task Force, la TCFD, aquella a la que hacía referencia también, sobre qué se tenía que reportar también, tiene algún modelo de madurez. El problema es que cuando se han intentado utilizar, o he visto cuando los intentaban utilizar, lo que nos encontramos es que hablar de madurez en algo que está empezando es relativamente complejo. Entonces, lo que sí que tenemos es que todo es parcialmente maduro, ¿no? Es decir, preguntas del tipo, ¿se han empezado a considerar la sostenibilidad en la gestión del riesgo de la organización? Cuando tú lo preguntas internamente, se han empezado a hacer cosas. Definir si se ha hecho mucho, poco, si es muy maduro o poco maduro, eso ya es más complejo. Dicho de otra manera, hay niveles de madurez, pero muy generalistas. Lo que no hay son modelos específicos de cómo de maduro es algo que tú ya has iniciado en la empresa. Yo lo que recomiendo para el mejor análisis de madurez que se puede hacer es diseñar un catálogo de datos ESG. Es diseñar un catálogo de métricas que voy a tener que reportar, ya sean narrativas, ya sean cuantitativas, y saber cómo de madura es esa métrica. Si tengo la información necesaria, si sé cómo calcularla, si la persona que tiene que hacer las estimaciones tiene los conocimientos, los recursos, cada cuánto es revisable ese dato o cada cuánto digamos que caduca. Para mí ese sería el mejor modelo de madurez, más allá de lo general, ¿eh? O sea, incorporar la sostenibilidad en los compromisos de alto nivel de la dirección. Todas estas cuestiones, te sigues el checklist de COSO y te lo hace rápido. Fenomenal. Bueno, en definitiva, ¿cómo consideras o sea, cómo piensas que debemos considerar el riesgo ESG dentro del proceso de auditoría interna? Un poco para terminar como conclusión final del webinar. Yo lo valoraría de forma sensiblemente diferente a cómo se considera el riesgo tradicionalmente en COSO. Me explico. Yo cuando trabajo estos aspectos, la incorporación del riesgo, me atiendo más a la definición de ISO 31000. Es decir, considerar el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre mis objetivos. Entonces, empiezo fijando los objetivos corporativos de la empresa. Sigo modelizando cuánta incertidumbre hay asociada a la consecución de estos objetivos por cuestiones relacionadas con el cambio de paradigma. Insisto que incertidumbre no quiere decir riesgo directamente. ¿De acuerdo? O sea, no saber nada quiere decir que me puede ir bien o me puede ir mal. No es lo mismo que tener mucha certeza de que me va a ir mal. ¿De acuerdo? Y eso es lo que entiendo que en temas de sostenibilidad tendríamos que empezar a cambiar un poco el chip. La sostenibilidad no la podemos tratar como los riesgos tradicionales, especialmente como se hace mucho y lleva a confusión y error. No podemos tratar el riesgo de sostenibilidad como un riesgo operacional. Para mí ese es el mayor de los errores o el mayor inconveniente. Los riesgos operacionales pueden ser trabajados en términos de histórico, de frecuencia. Los riesgos de la sostenibilidad implican valorar escenarios futuros, hacer mucha prospectiva. Y escenarios futuros, además, que en el caso del cambio climático nos plantean valorar escenarios en el 2050, cuando difícilmente podemos saber lo que pasará el año que viene. Entonces, yo creo que ahí está el gran reto, el cómo incorporar la gestión del riesgo, de la sostenibilidad a la gestión del riesgo, de una forma diferente a como se ha venido haciendo ahora. Queda mucho camino por recorrer. Entonces, lo principal es sentar las bases, tener lo que comentaba Matt. Pues yo tengo una herramienta para calcular el Scope 3 y veo los datos y veo cómo han ido evolucionando, cuándo los he cambiado, por qué. Estoy haciendo un análisis de madurez realmente de mi huella de carbono. Es más que analizar la madurez de la compañía, tengo que analizar la madurez de la incertidumbre. Ahora mismo partimos de una base de incertidumbre muy alta. Sabemos muy pocas cosas. O no tenemos mucha certeza de lo que sabemos. La idea es que cada vez tengamos menos incertidumbre. Es decir, todo el riesgo o la mayor parte del riesgo de sostenibilidad es un riesgo asociado a la falta de información, a no saber. Cuando yo no sé lo que hay, no puedo estimar qué me pasará. Como más información tengo, más reduzco la incertidumbre. Por lo tanto, más certeza tengo de lo que puede pasar y más fácil es que yo tome medidas. Por eso digo que el riesgo en sostenibilidad no es un riesgo en términos de accidentalidad. Es un riesgo en términos de cuánta información tengo yo veraz para poder tomar decisiones. Eso para mí es lo que es importantísimo. Fenomenal. Pues muchas gracias. Estamos justo en tiempo. La verdad es que no podíamos haber sido más puntuales. Creo que no hay ninguna pregunta más. Daros las gracias nuevamente a todos los asistentes por el interés que ha despertado estas presentaciones. Y bueno, en cuanto tengamos preparada la grabación, os haremos llegar a través del instituto y directamente
para que podáis descargaros la grabación del webinar y os haremos llegar también las presentaciones. Buenos días a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día.